Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimo gusto de estar nuevamente con todos y con todas ustedes transmitiendo en vivo 1 a 3 de la tarde en Género y Acción aquí por Caldero Radio. Y bueno, pues el día de hoy tenemos nuevamente el gustazo y de verdad que el tema que vamos a abordar el día de hoy es un tema que a mí me interesa muchísimo porque de repente como que genera bastante confusión. Y que bueno, yo creo que a todos nos ha pasado, a todas nos ha pasado en algún momento, o sabemos de alguien que lo está padeciendo, que lo está sufriendo, y que bueno, pues también esto nos genera consecuencias en diversas esferas, tanto social como familiar, evidentemente, pero también en materia laboral. Y bueno, pues el día de hoy tenemos nuevamente el placer de recibir aquí en el programa a nuestro querido maestro Jorge Pairó, que bueno, pues nos va a platicar el día de hoy acerca de la violencia doméstica y de cómo podemos también abordarlo desde diversos aspectos y que bueno, pues tengo muchísimas ganas de que él nos vaya comentando al respecto y bueno, no sin antes hablar un poquito de su semblanza para quienes, bueno, pues el día de hoy se estén conectando y quienes no lo conozcan, porque pues es un gran invitado de manera recurrente. Él es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Puebla, es máster oficial en Gobierno y Administración Pública con estudios en presupuesto basado en resultados y cuenta con un sinnúmero de estudios, entre ellos un diplomado digital de liderazgo en inclusión social y acceso a derechos por la OEA, diplomado en evaluación de políticas públicas y programas públicos por la UNAM, diplomado sobre presupuesto basado en resultados, diplomado en defensa y promoción de los derechos humanos de la comunidad LGBTI+, por la Universidad Iberoamericana, cursos sobre transversalización con enfoque de género, igual por la CEPAL, en materia de derechos humanos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, seminario de estudios de género y de política pública por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Y bueno, pues Jorge, innumerables de verdad el hecho de estar leyendo tu semblanza. Y bueno, pues platícanos un poquito más a qué te dedicas, en dónde estás y que bueno, podamos ampliar un poco más tu experiencia para hablar de estos temas de género. Muchísimas gracias, Alice. Es un gusto poder saludarles y saludar de nuevo al público de Género y Acción el día de hoy. Con gusto, mira, yo soy socio fundador de Resilio Consultores, una consultora multidisciplinaria que justo se dedica al abordaje de todo este tipo de temáticas, temáticas de género, de diversidades, de inclusión, de no discriminación, de no violencia y de todo ese enfoque transversal que gira pues alrededor de estos temas. Es muy importante entender que estos temas no se trata de que están de moda, sino que para tanto gobiernos como para organizaciones ya es obligatoria su observancia, pero sobre todo a lo que nos dedicamos pues es a tocar las fibras sensibles de cada una de las personas para poder lograr los cambios tanto culturales como de conciencia que se necesitan para poder avanzar en beneficio de los derechos humanos. Un Bueno, pues gusto. muchísimas gracias, Jorge. Y bueno, pues sí quería que más o menos nos expandieras aquí tu experiencia, sobre todo porque este tema, como ya lo comenté, de repente se presta confusión y vamos a hablar de la violencia doméstica y que bueno, pues vamos a empezar por el origen, Jorge. ¿Qué significado, qué concepto se le da a la violencia doméstica? Gracias, Alice. Sí, pues mira, efectivamente el tema de la violencia doméstica es un tema que si bien lo hemos escuchado con otras variantes, otros términos, inclusive muy en boga desde los años 90, por decirlo así, con estos comerciales, no sé si tú recordarás estos comerciales que ya trataban los temas de violencia intrafamiliar, pues desde entonces ha sido una de las grandes problemáticas a las que se enfrentan pues las sociedades, porque la realidad es que gran parte de la violencia de género, de la violencia contra las mujeres derivada de esta idea falsa de superioridad de los hombres y de sometimiento de las mujeres a estos hombres, pues justo deriva de esta situación, de la situación que tiene que ver con pues la violencia que se da al interior de los hogares, al interior de las cuatro paredes donde habitamos. Y entonces es muy importante que el día de hoy nosotros podamos hacer esa pausa y reflexionar sobre lo que se entiende, como bien refiere, sobre violencia doméstica, violencia familiar, violencia intrafamiliar o violencia de pareja en el ámbito del hogar. Bueno, pues el día de hoy
Les comento, la violencia doméstica o familiar, como le llamamos en México, es la que está considerada tanto por el Código Penal Federal como por la Ley General de las Mujeres una vida libre de violencia, como aquella que se traduce en actos o conductas de dominio, control o agresión, ya sea física, psicológica, patrimonial o económica, tomando en cuenta los tipos de la violencia en contra de las mujeres. Alguna de las personas que se encuentre o haya estado unida por vínculo matrimonial de parentesco, por consanguinidad, afinidad o civil. ¿Esto qué quiere decir? Que hay alguna relación pues ya sea entre esposa y esposo, entre concubinato, entre parejas o alguna relación por algún vínculo familiar, ¿no? Entonces, aquí encontramos la primera distinción importante. Vemos que el Código Penal Federal somete el tipo de violencia familiar a cualquier relación que se da bajo el techo de la vivienda. Y entonces, ya sea dentro o fuera del domicilio familiar, pero que tenga esta connotación de relación y de estar vinculada con alguno de estos lazos que mencioné, ¿no? A diferencia del Código Penal Federal, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia sí limita específicamente a las relaciones que se dan dentro del matrimonio o a las relaciones que se dan entre parejas. Inclusive, aunque ya se haya roto ese vínculo, también se sigue sometiendo a violencia familiar todas las situaciones que partan de la existencia de ese vínculo que hoy ya no está pues unido. Entonces, nos damos cuenta aquí que primero nuestras autoridades no han definido, no se han puesto de acuerdo sobre lo que se entiende por violencia familiar. ¿Y esto por qué? Hay varias explicaciones, pero una de las importantes es, debido a la naturaleza tan compleja de las violencias que sufren, porque sabemos que son varios los tipos de la violencia de género, que sufren muchas mujeres en las relaciones íntimas. Por lo mismo, no se ha podido definir de manera clara y no podemos contar con una única definición. De todos modos, si nosotros nos vamos a los tratados internacionales, al convenio 190, del cual México ya declaró a través de sus autoridades la semana pasada que se va a impulsar su ratificación, si nos vamos a este convenio, que es el primero que aborda el acoso y la violencia en los ámbitos de trabajo, pues tampoco nos damos cuenta que está definida como tal la violencia familiar en el convenio, ¿no? Sabemos ahí y podemos ver en el convenio que sí es una de las obligaciones de los estados, parte de los estados que firman el convenio 190, reconocer estos efectos en la medida en que sea razonable y factible dentro de los espacios de trabajo. ¿Para qué? Pues para mitigar su impacto en las relaciones laborales. Entonces, lo que podemos rescatar, Alice, aquí en este primer punto es que son las mujeres las que mayormente, y ya lo veremos más adelante, sufren este tipo de violencias al interior de los hogares o que derivan de un vínculo ya sea familiar o de un vínculo que pues, se originó a través de una relación de pareja o posterior de un matrimonio. Okay. Entonces podemos entender, gracias Jorge por esta explicación, de que en realidad estamos hablando por el tipo de violencia doméstica, este tipo de violencia familiar para efecto de nuestras leyes aquí en México, y que no solamente implica una violencia, un maltrato hacia las mujeres, sino también entre las personas que conviven, justamente por eso la palabra doméstica, ¿no? En un ambiente de estas cuatro paredes, de una casa. Sin embargo, dada la situación que prevalece de manera muy contundente del maltrato hacia las mujeres, podemos hablar entonces de una violencia doméstica en razón de género y de una violencia doméstica como tal dentro del ámbito familiar, que no necesariamente es hacia las mujeres. Esto es así, o sea que inclusive las mujeres también pueden ejercer violencia doméstica. Así es, Alice, por supuesto. Justo nosotros, tomando en cuenta esto que platicamos, podemos decir que la violencia familiar en México, violencia doméstica, que es el término que se utiliza principalmente a nivel internacional, pues es la que aborda cualquier
situación violenta que se presenta al interior de los hogares conforme a la dinámica de las relaciones. Entonces, para poder nosotros acotar nuestra discusión el día de hoy, podemos decir que estamos frente a un subtipo de la violencia de género, que es la violencia de género que se da en el ámbito familiar, o si lo tienes a bien, también la violencia familiar por razones de género, que deriva principalmente de las situaciones, de las relaciones, perdón, de pareja, ¿no? ¿Por qué? Porque como bien lo refieres, ¿no? Tanto las mujeres pueden ser violentadoras en este caso, que son los menos casos, pero sí se dan, ¿no? Y ahí ya lo veremos más adelante, también se cruzan los famosos estereotipos, ¿no? De que muchas veces los hombres pues no tienen permitido reconocer este tipo de violencias y por ese estereotipo o no acuden a las autoridades o las autoridades no prestan atención a eso. Pero bueno, el punto medular, como bien lo refieres, es poder definir aquí que estamos ante violencia, un subtipo de la violencia de género en el ámbito familiar o violencia familiar por razones de género dentro de las relaciones de pareja. Trae el micro aquí apagado. Entonces, en este caso, Jorge, estaríamos en el entendido de que precisamente es importante hacer esta diferenciación, precisamente porque a las mujeres nos afecta mucho más y que este tipo de maltrato dentro de los ambientes familiares también tienen otro tipo de repercusiones. Y justamente en ese sentido, ¿cómo funciona este tipo de maltrato? Estamos hablando entre un poder y una sumisión, ¿no? Como tal, con la violencia. En el caso de la violencia doméstica en razón de género, que ya advertimos que es más totalmente orientado hacia la mujer y que la ley, aunque no es muy clara, así se determina. En ese sentido, ¿cómo funcionan estas estrategias de poder, este tipo de sumisión en ambos tipos de violencia, tanto en la violencia doméstica de carácter familiar como en la violencia doméstica de carácter o en razón de género? Claro, Alice. Mira, justamente la pandemia ha venido a visibilizar más estas situaciones de violencia que van variando en cuanto a su entendimiento, en cuanto a justo su visibilidad, conforme a las épocas y los contextos, ¿no? Ah, digamos que el primer reconocimiento que se dio por los organismos internacionales a este tipo de violencias contra las mujeres, pues fue justo la violencia que vivían las mujeres en el ámbito familiar, ¿no? Esto se da alrededor de la década de los 70 y es donde empezamos ya a ver impulso en los tratados internacionales para hacer establecida y reconocida este tipo de situaciones, ¿no? ¿Por qué lo comento? Porque sí es importante posicionarnos en ese contexto. Dinámicas que se vivían al interior de los hogares en el siglo pasado, pues hasta entrado el siglo XXI eran todavía normalizadas o de alguna forma, pues bien vistas, ¿no? En estas situaciones nosotros nos topamos con inclusive películas del siglo pasado, donde veíamos en películas mexicanas, veíamos varias historias donde pues el hombre modelo, ¿no? Este modelo hegemónico de la masculinidad, pues se le decía que tenía que poner orden en su casa y que con este orden pues implicaba el que también le pegara a la esposa, ¿no? Entonces, pegándole a la esposa la podía hacer entrar en razón y es así como podía llevar una dinámica armoniosa dentro del hogar, ¿no? Y esto lo vemos, por poner un ejemplo, en una película de Sarita García con Joaquín Pardavé, que se llama El son de la marimba. Es una película de 1940, donde podemos ver efectivamente esta situación, ¿no? Que se normalizó a partir de, estamos hablando de los 40, se normalizó hasta la década de los 90, ¿no? Entrado los 2000, cuando todavía en los códigos civiles de muchos de los estados, ¿no? Esta normatividad que rige las relaciones civiles, las relaciones entre personas dentro del territorio mexicano, inclusive en otras latitudes, encontrábamos la obligación del débito conyugal, ¿no? Esta dinámica en la que la mujer a fuerza tenía que sostener relaciones sexuales con la pareja
en el momento que él lo demandara, no era una obligación de otorgar estas relaciones. Entonces, si nos damos cuenta que la violencia doméstica por razones de género dentro de las relaciones de pareja, pues ha sido normalizada y perpetuada, pues también encontramos que este problema que hoy está considerado como una problemática social que deben de atender inclusive los gobiernos y las organizaciones, pues antes solo pues se limitaba a ser del ámbito personal. Entonces, nadie hacía nada por poder tratar esta violencia. Y algo que es muy importante, Alice, que nos demos cuenta que de este ámbito de la violencia, ¿no? De esta violencia familiar, pues se desprenden muchas de las otras violencias contra las mujeres, porque aquí estamos hablando que iniciamos dentro del estereotipo que ya mencionaba, donde el hombre es superior a la mujer y es el hombre quien debe de someter ese dominio, someter a la mujer a ese dominio, pues desde aquí encontramos que de ese estereotipo parten muchas de las creencias limitantes que hoy en día han disparado los índices de violencia contra las mujeres en el ámbito de la contingencia sanitaria, ¿no? Encontramos que si bien conforme estadísticas de la ONU, el 66% de las mujeres en el mundo han sufrido violencia, más bien con estadísticas del INEGI y que con estadísticas de la ONU, una de cada tres mujeres han sufrido violencias en el mundo, pues nos encontramos que muchas de esas violencias se dan en el ámbito familiar. Y este ámbito familiar, como les comento, a través de las escaladas de violencia, donde empezamos con una conducta que puede ser normalizada y posteriormente se va recrudeciendo conforme se trata de establecer ese dominio, y posterior también vemos otras dinámicas como el ciclo de violencia, donde nos damos cuenta que las mujeres, aunque hoy en día ya tengan herramientas para poder visibilizar este tipo de violencias, no es posible que salgan de ese ciclo por la dinámica en la que está inmerso la dinámica de dominación, pues vemos que es muy importante atender este tipo de situaciones. Aquí, Jorge, y a manera de ejemplo, aquí pusiste un ejemplo que es este modelado de esta película de 1940, ¿no? Trayéndolo un poquito más hacia la actualidad, ¿qué ejemplos pudieras darnos, por ejemplo, literal, entre violencia doméstica de carácter familiar, en donde no se incluye a la mujer, y un ejemplo más contundente de la violencia doméstica en razón de género, en donde podemos escalar inclusive a una afectación de carácter laboral, por ejemplo? Gracias, Alice. Sí, a ver, la violencia doméstica en razón de género ha sido denominada la pandemia en la sombra, ¿no? Es una pandemia paralela que se está viviendo, porque efectivamente, gracias al confinamiento, donde pues estuvimos como personas encerradas con nuestras parejas, con nuestras familias, en los hogares sin poder salir, con estrés, con presión financieras, así como aumento de trabajo, esta migración del trabajo tradicional al trabajo en casa, con todo lo que implica, ¿no? Estas dinámicas de convivencia nuevas, pues nos damos cuenta que efectivamente los índices de violencia familiar han aumentado, ¿no? Y como bien lo mencionas, pues no nada más entre las parejas, ¿no? Y no nada más contra las mujeres. Es sabido que se pueden dar otro tipo de situaciones de violencia familiar, como las que se ejercen contra las personas mayores, como las que se ejercen contra las personas que son menores de 18 años, inclusive las infancias, ¿no? Gracias a este estrés, a esta presión psicológica, presión financiera, pues obviamente las dinámicas de vida cambiaron, ¿no? Y estuvimos como personas sometidas a, pues, a estas situaciones en las que desgraciadamente pues la convivencia tan cercana y el roce que muchas de las personas no tenían porque trabajaban fuera, trabajaban de extremo a extremo, solo se veían con sus familiares, con sus parejas en la noche, pues esos roces desgraciadamente muchas veces cayeron en situaciones de violencia. E inclusive, ¿no? Encontramos también la violencia que se puede dar pues hacia las personas que cohabitan el espacio familiar, ¿no?
personas trabajadoras del hogar o inclusive pues personas que de alguna forma estuvieron ahí como personas que se dedican al cuidado, ¿no? O sea, personas que se dedican a la enfermería, ¿no? Entonces, aquí efectivamente encontramos que estos ámbitos personales pues se tradujeron y también se trasladaron a situaciones de violencia en el ámbito laboral. En el momento que borramos los límites que existían entre el trabajo y la casa, al hacer un trabajo virtual, pues también nos dimos cuenta que ahí se podían dar estas situaciones. ¿Por qué? Porque nosotros como personas es muy difícil que podamos dividir pues nuestra personalidad, ¿no? Y que podamos ser una persona distinta en el trabajo o una persona distinta en casa. Y siendo el trabajo el lugar donde las personas, sobre todo en México, que tenemos el primer lugar conforme a datos de la OCDE, donde trabajamos más horas al año, pues es evidente que nuestras dinámicas de violencia en el hogar nos las podemos llevar a los ámbitos de trabajo, ¿no? Y esto tanto para las personas que son víctimas, ¿no? Es decir, las personas que están sufriendo violencia en los entornos del hogar, pues también les afectan las situaciones en el hogar al ámbito de trabajo. No pueden separar lo que están viviendo, ¿no? Hay una afectación en el desempeño, hay una afectación en la asistencia al trabajo, hay una afectación obviamente al tener pues este daño psicológico a la actividad que yo estoy realizando. Y viceversa, las personas que son victimarias en casa, no les exime de que sean victimarias también en el trabajo cuando pueden tener ese acceso a la dominación traducida así por estas personas, de tener una posición jerárquicamente superior o una posición ventajosa derivada de alguna influencia sobre alguna otra persona en el trabajo. Entonces, así es, Alice. Hay afectación también en los ámbitos de trabajo y es muy importante que podamos nosotros darnos cuenta de esto, ¿no? Hasta hace algunos meses se creía que la violencia doméstica solo era una situación que se debía de quedar en esas relaciones de familiares o de pareja o bajo esas cuatro paredes. Y al día de hoy nos damos cuenta que no, que lo que deben de hacer tanto gobiernos como organizaciones es en trabajar en esa violencia doméstica, sobre todo los gobiernos, porque como les mencionaba, de ahí derivan muchas de las situaciones de violencia contra las mujeres. Si nosotros logramos implementar política pública adecuada que permita trabajar tanto para prevenir como para combatir, ya sea con las víctimas, ya sea con las personas victimarias, así como las personas que son afectadas, vamos a reducir los índices de violencia, eso lo aseguro, vamos a reducir los índices de violencia en las otras modalidades que existen. Entonces, para las organizaciones, yo les hago un llamado, y es muy importante, Alice, que se den cuenta que la violencia doméstica sí es un tema que les debe de importar, porque en la medida que volteen la cara a este tipo de violencias, van a seguir teniendo afectaciones tanto a nivel de productividad como en la rotación de las personas que trabajan dentro de las mismas, pero sobre todo pues están faltando a esas obligaciones que hoy se tienen ya a nivel internacional y nacional de pues cuidar los derechos humanos de las personas que integran sus equipos de trabajo. Perfecto, Jorge. Muchísimas gracias. Quiero saludar por acá a Talín Rogel. Muchísimas gracias, Talín. Saludos, Alice, Ernesto. ¿Cómo estás, Ernesto? Muy buenas tardes, mi querido Iván Sáenz. Saludos, Alice y Jorge. Muchísimas gracias. Y siguiendo esta línea, Jorge, en el sentido de las repercusiones que pueda haber derivado de la violencia doméstica, en este caso sí más enfocado en razón de género, pero también lo cierto es que del otro tipo de violencia, ¿no? La familiar. Cuando hablamos de un escalamiento dentro del ámbito laboral, justamente, ¿qué efectos indirectos puede traer? No sé, se me ocurre, a mí me pasó en algún momento dentro de mi experiencia profesional, el que la expareja de una persona que laboraba donde yo estaba, pues la seguía,
la amedrentaba, la amenazaba estando en el lugar de trabajo, la esperaba abajo, como me acuerdo, la esperaba abajo y a mí me pedía que la sacara yo por el estacionamiento, porque justamente pues traía un tema de violencia doméstica en razón de género y esta persona la intimidaba. Ese tipo de efectos indirectos, ¿qué otros efectos indirectos pudiéramos tener precisamente con este ánimo de generar la reflexión de las organizaciones en el sentido de que ya está en el escalamiento, que también hay una repercusión dentro del desarrollo laboral? Por supuesto, Alice. Pues mira, efectivamente, a ver, podemos hablar de afectaciones, como bien lo mencionas, directas e indirectas, ¿no? Como ya lo mencioné también, pues la violencia familiar afecta principalmente a mujeres, ¿no? Esto lo tenemos también mapeado con datos del INEGI y del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del Secretariado, ¿no? Aquí nos damos cuenta que si bien las mujeres son la mayor, pues las mayores personas que sufren este tipo de violencia, solo 1 de cada 10 acude a denunciar una situación de violencia familiar y esto pues es muy delicado. ¿Qué afectaciones sufren en este caso principalmente las mujeres, ¿no? Los sufren cualquier persona, pero en mayor número las mujeres. Primero pues encontramos un aislamiento social, ¿no? Una de las estrategias de coacción que tienen las personas victimarias que ejercen este tipo de violencia es el cortar cualquier tipo de relación que tenga la persona que la sufre con el exterior, ¿no? De aislarla para que pues tanto no pueda recibir apoyo como elementos para poder visibilizar esta dinámica en la que se encuentra en México. Otro es el bajo rendimiento, ¿no? Esto ya enfocado tanto a nivel ya de actividades como a nivel laboral, ¿no? Sabemos que pues el estar bajo este sometimiento pues implica que la persona tampoco quiera realizar otro tipo de actividades, ¿no? Sobre todo cuando ya es una dinámica visibilizada y de la cual no se tienen los elementos para poder salir. Además, pues obviamente viene aparejado de problemas familiares, académicos, ¿no? Este bajo rendimiento, pues trae toda una afectación en las esferas personales de quien lo vive, ¿no? Y así, pues obviamente ya afectaciones que se van agravando como depresión, miedo, ansiedad, desvalorización, porque efectivamente otra de las estrategias de coacción es atacar el autoestima de las personas que sufren este tipo de violencia. Conforme ataquen el autoestima, pues obviamente se genera mayor codependencia a la persona victimaria. Esto atrae pues que se normalicen los patrones violentos, se invisibilicen las conductas que están generando opresión y que pues también podamos ver cómo se entra a este ciclo de violencia, que muchas veces también se traduce como una espiral de violencia, porque conforme va generándose esta escalada, ¿no? Pasando de una conducta visibilizada, ya quizá pues a insultos, a empujones, a golpes, a rasguños, ya situaciones más, pues más complicadas como lo pueden ser ya mutilaciones, lesiones que pues tardan más de 15 días o la violencia máxima que es el feminicidio, ¿no? Lo cierto es que se da esa escalada de violencia y desgraciadamente en esa espiral pues acabamos en estas situaciones que pues si no actuamos a tiempo, pues son también pues muy graves, ¿no? Y sobre todo, pues que se está dando esta dinámica de una situación donde hay rupturas y conciliaciones continuadas, ¿no? Este ciclo de violencia, hay una explosión, donde ya se comete una situación más grave de violencia, ¿no? Se vienen cometiendo varias, pero ya hay una explosión donde hay una situación explícita. Después viene la etapa de arrepentimiento, de luna de miel de la persona victimaria, se arreglan las cosas, vuelve a haber una etapa meseta donde hay una dinámica de que aparentemente todo está bien, pero durante la misma se empieza a acumular tensión y otra vez llegamos a esa explosión. Y en la escalada, pues la explosión puede atraer situaciones que son mucho más graves de las que ya se están
viviendo, ¿no? Y al final, pues como les menciono, pues podemos derivar en estas cuestiones. Estas son las afectaciones directas, ¿no? Que sufre principalmente la víctima. Pero como bien lo refieres, en este caso donde pues ya hay situaciones que están alrededor de la dinámica entre la persona victimaria y quien es la víctima, pues encontramos otras como utilizar herramientas tecnológicas, ¿no? Hoy en día vemos cómo ya se tiene herramientas tecnológicas para detectar dónde se encuentra la víctima, ¿no? Como el GPS, cuántas parejas vemos que con ese pretexto de hay que estar seguro dónde estás y tener esta cuestión de seguridad, pues monitorean todos los movimientos de la persona, ¿no? Les revisan el correo institucional, ¿no? Muchas veces hemos detectado en organizaciones que hemos atendido cómo las parejas revisan los correos institucionales de las víctimas y pues desgraciadamente esto implica que las víctimas o no puedan ver algunos correos o correos que se piense que son de personas con las cuales se tiene alguna relación, pues sean borrados, ¿no? También vemos dinámicas, nos han tocado donde desgraciadamente la persona victimaria encierra a la persona al interior del hogar, pues para que no le pase nada, ¿no? Y entonces esta persona con el pretexto de que la persona que es víctima pues está ahí segura, pues se va y al final pues se trata literal de una privación de la libertad, ¿no? Y sobre todo, pues el estrés postraumático que va generando a manera de cuentagotas esta situación, ¿no? Nosotros como organización, como consultora, cuando eh, abordamos con el equipo psicológico este tipo de situaciones, pues nos damos cuenta, ¿no? De esta serie de afectaciones que va acumulando la víctima y que cuando se da cuenta que realmente está viviendo una situación de violencia, en este caso de violencia familiar, pues esas afectaciones saltan a la luz, ¿no? Emergen y pues obviamente pues no se tenía en cuenta ni se pasaba por la vista que se estuviera sometiendo a este tipo de dinámicas. Y este tipo de repercusiones, Jorge, que es muy importante destacarlo, que lo has definido muy bien, ¿no? El tema entre la afectación de carácter directo, que tienen que ver mucho más de manera tangible, lo que es la parte psicológica, la parte sexual, la parte literal, de toda la parte donde tú le afectas de manera física a la víctima, es muy tangible, no es una afectación directa. Pero estas indirectas, insisto, y regreso a mi ejemplo, ¿no? Este que tomaba yo de esta persona que coincidíamos en algún momento de mi vida laboral y que era real, esto tiene una afectación y justamente parte de este programa es justamente hablar de la parte de las organizaciones, de la parte laboral, ¿no? De cómo esto último que comentabas, este estrés postraumático de algún acontecimiento relacionado con la violencia doméstica, tiene una afectación también dentro del mundo laboral, es decir, no estás al 100% en tu desarrollo cognitivo, en tu desarrollo conductual, no estás enfocado, estás distraído, estás nervioso, a la hora de la salida pues ya no sabes si te está esperando el maltratador afuera de tu oficina, si te va a seguir, ya no sabes si al otro día vas a llegar a tu trabajo o va a ejercer un acto o una conducta de maltrato. Hablando en ese sentido, Jorge, de la parte indirecta, ahora sí, ¿dónde estamos hablando de las organizaciones, ¿no? Hablando de lo que les debe las organizaciones importar, sobre todo si vamos evolucionando dentro de un marco legal para que se tomen riendas en el asunto. Y por acá, antes de pasar a esta pregunta, Jorge, tengo un comentario de Marichuy Gutiérrez, que tengo acá el teléfono, pero no solo violencia física, también psicológica, que llega a pensar que se merece esa situación. Sí, por supuesto. Aquí, Jorge, nos hablan también de la violencia psicológica, ¿no? Entonces, muchas veces de cómo las mujeres, bueno, pues también este sentimiento de culpa, este sentido de todo lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, de cómo las mujeres, hablando, por eso la pregunta también entre la opresión y la sumisión, ¿no? Este poder del que mucho hemos hablado. La violencia no se puede dar en un contexto que no sea el de una persona con poder, que ejerce un poder, una persona opresora y una persona sumisa.
no podemos hablar que sea algo distinto, ¿no? Entonces, que comenta Marichuy, justamente, ¿qué opinión te merece? Porque cuando hablamos de, pues no solo físico, también psicológico, y que muchas veces, bueno, pues también tenemos ahí una serie de confusiones y también lo perpetuamos, ¿no? Y lo vamos pasando de generación en generación porque lo normalizamos. Totalmente, Alice, muchas gracias, Marichuy. Sí, mira, para poder abordar este tema, vamos a traer a colación el famoso iceberg de la violencia de género, que Amnistía Internacional pues lo ha puesto ahí de manifiesto conforme a estudios anteriores académicos, ¿no? En este iceberg vemos las conductas de violencia visibles, como lo son los icebergs en la punta, ¿no? Pero esto que vemos del iceberg, donde justo esa violencia física, el feminicidio hasta arriba, la violencia física, las mutilaciones, esta dinámica se encuentra pues en la parte más visible. Cuando nos vamos acercando a la superficie, ahí ya empezamos a ver lo que es la violencia psicológica. Pero bien lo refieres, Marichuy, no nada más estamos hablando de esa violencia física, aquí abordamos también lo que engloban las la diferente tipología, ¿no? Las diferentes clases de la violencia de género. La violencia psicológica, la violencia patrimonial, la violencia económica, la violencia sexual, la violencia ambiental, ¿no? La violencia psicológica y las otras, pues ya las encontramos en la parte más grande del iceberg, que es la que está bajo el agua, donde no la vemos. Y si no hacemos trabajo, tanto como sociedad como al interior de las organizaciones, para visibilizar este tipo de situaciones, pues es muy difícil que sepamos qué afectaciones pueden traer, como menciono, no nada más para las personas víctimas, sino para pues todas las personas pues, que estamos alrededor y que conformamos esta sociedad, ¿no? Esta violencia psicológica es mucho eh, pues con ventaja la que más se da al interior de los hogares, ¿no? Efectivamente, este dominio, pues muchas veces se da a través de estrategias psicológicas donde se trata, como mencionaba, de bajar la autoestima principalmente de las mujeres, de someter a chantajes, ¿no? Estas dinámicas en las relaciones de pareja, de desvalorizar a través de esta situación para pues que efectivamente se genere una codependencia mayor. Y ahí también pasamos a las otras dinámicas de violencia económica, ¿no? Donde desgraciadamente, y es algo que la CEPAL también ha venido impulsando mucho, ¿no? Que haya una autonomía económica de las mujeres, porque la autonomía económica y el empoderamiento económico es una de las principales, pues es una de las principales claves para poder lograr salir del ciclo de violencia al interior de los hogares. Desgraciadamente por la codependencia y por la dependencia económica, más allá también de la emocional, por la dependencia económica que se tiene, pues no se puede salir de ese ciclo de violencia y las mujeres pues se tienen que quedar, porque aunque sepan que están viviendo esa violencia, pues se tienen que quedar ahí porque no tienen los recursos para salir de ella, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces hemos escuchado, Alice, también este argumento de que las mujeres pues, que sufren violencias porque quieren, ¿no? O a sabiendas de que sufrieron violencia, pues vinieron a denunciar 5 años después. No, desgraciadamente en el momento que están dándose cuenta de que están sufriendo este tipo de violencia, no tienen los elementos para poder salir de ella, ¿no? Y así encontramos otro tipo, como la violencia en el entorno, ¿no? La violencia ambiental, que se le llama, donde muchas veces se le pueden romper objetos personales a la víctima, ¿no? Hemos visto casos bastante drásticos como personas que han matado a las mascotas de la víctima, ¿no? Ya sea pues a través de un envenenamiento, a través de alguna cuestión que aparente que no es una muerte directa, o situaciones ya pues obviamente directas donde pues asesinan al perrito o a la gatita, ¿no? Entonces, efectivamente, esa violencia que está abajo de ese iceberg, pues es muy importante tratarla porque es ahí donde tenemos y enfrentamos los principales retos, sobre todo para los gobiernos y sobre todo para que las organizaciones, como lo mencionaba Alice, empiecen a tomar cartas en el asunto, ¿no? Sabemos que los temas de violencia son violencias complejas que se dan, ¿no? Y aunque se dan al interior
o en las relaciones íntimas, en el interior de los hogares o en las relaciones íntimas, estamos hablando de un problema social, no de un problema privado. Entonces, ya para también dar contestación a tu pregunta, Alice, ¿qué pueden hacer las organizaciones para empezar a abordar este tipo de situaciones? Una de las grandes respuestas la trae aparejada la recomendación 206 de la Organización Internacional del Trabajo. El convenio 190, que fue adoptado hace 2 años y que a la fecha 10 países lo han ratificado, como les mencionaba, México ya la semana pasada sus autoridades proclamaron que iban a buscar la ratificación por parte del país. La Organización Internacional del Trabajo adopta el convenio 190 y a su vez de manera paralela emite una recomendación, la 206. Y esta recomendación que incluye, ¿no? Como apoyo para esas organizaciones que quieren empezar a ver de qué manera pueden apoyar tanto a las víctimas que están sufriendo violencia doméstica por razones de género, como también para las personas victimarias que muchas veces, si nos ha tocado de igual forma, llaman a los teléfonos de ayuda de la organización, a las líneas de confianza, para decir, hoy estoy saturadísimo, hoy ya no puedo con esto y estoy a punto de cometer una situación que me pueda arrepentir de violencia, ¿no? Les ha tocado y las organizaciones hoy en día no están preparadas para eso. Pues podemos empezar con licencia para las víctimas, ¿no? También sabemos que en la pandemia, pues muchas personas decían, yo necesito ir a la oficina porque en mi casa no puedo estar, soy víctima de violencia. Entonces, podemos, conforme a los esquemas de trabajo flexible, podemos iniciar dándole licencia para las víctimas para que si la situación de violencia no les permite seguir acudiendo al trabajo, puedan tener este lapso de días, un periodo de tiempo para poder pues ponerse a salvo o en su caso arreglar la situación, ¿no? Sin que tengan el riesgo de perder su trabajo. O inclusive escalonar horarios para que la persona pueda trasladarse al lugar de trabajo y ahí pueda recibir asesoría que quizá en su casa por este dominio, este control, no pueda obtener a través de su correo electrónico o a través de una llamada. Estas modalidades de trabajo flexible también se pueden pues combinar con medidas de protección, ¿no? Se le puede acercar a la persona que está sufriendo violencia, pues todo el apoyo que las autoridades han dado conforme a acción necesaria para visibilizar conductas, como datos de los refugios donde pueden acudir en caso de pues ya no poder mantenerse en el hogar, y sobre todo, pues también canalizar de una manera adecuada a las personas que están sufriendo este tipo de violencia. Además, esta protección que también les mencionaba se relaciona con las licencias, pues puede darse no nada más pues a las personas que están trabajando de manera física en las oficinas, sino también las personas que están haciendo home office o trabajo virtual, ¿no? Se les puede dar una protección temporal contra el despido para que pues también puedan atender esta situación y sobre todo algo en lo que deben de trabajar las organizaciones pues es en la evaluación de riesgos, ¿no? Cada caso de violencia doméstica por razón de género es distinto. Entonces deben de capacitar a su personal, deben de invertir en un programa de formación previa sensibilización, porque es muy importante primero saber a través de una sensibilización de qué se trata cuando hablamos de este tipo de violencia, cuáles son nuestras afectaciones, las consecuencias, las posibles causas, y después de esa sensibilización ya una formación para atender pues situaciones de violencia, ¿no? Las personas que sean las encargadas de levantar un teléfono, de contestar a un correo o de recibir una denuncia de violencia doméstica por razones de género, deben de contar con los elementos necesarios para una mejor atención de primer contacto, para una contención psicológica que se debe de realizar y para una orientación y canalización adecuada, como ya les mencionaba, ¿no? Es importante trabajar de la mano, ¿no? Con lo que los organismos públicos y las instituciones ponen a disposición de la ciudadanía, porque también lo relevante aquí dentro de las organizaciones es
saber hasta dónde la organización puede inmiscuirse en este tipo de temáticas, ¿no? Desgraciadamente, pues sabemos que las organizaciones quisieran arreglar este tipo de problemáticas, pero es importante también que se establezca un límite donde ya le corresponda a los gobiernos, al ser un problema social y público, pues atender este tipo de violencias, ¿no? Las personas que sean jefas de la persona que está sufriendo violencia no puede ir a meterse a la casa a rescatar a la persona por más que lo quiera hacer. Esto ya le corresponde a las autoridades que están facultadas para ello. Y sobre todo, pues tener una adecuada estrategia de comunicación al interior del trabajo. Porque, como les mencionaba, también no nada más esto aplica para las personas que sufren violencia, sino para las personas victimarias, ¿no? Hay diversos estudios, sobre todo en Estados Unidos. Eh, Uno lo hizo la Autoridad de Transporte Federal, donde los hombres, a través de este cruce de estereotipos, pues sufren esa presión, ¿no? Porque desgraciadamente, pues muchos hombres ni siquiera visibilizan que están ante una situación así. Y entonces este estereotipo los cruza pues no se dan cuenta que están a través de estas normas sociales patriarcales ejerciendo ese control, ¿no? Hay hombres que sí se dan cuenta y pues, con toda la voluntad lo ejercen, ¿no? Pero muchos de los hombres también he sabido que no tienen esa voluntad y desgraciadamente por el mismo machismo, pues lo están ejecutando sin poder tener también elementos necesarios para salir de ese círculo en el que como varones pues podemos estar inmiscuidos por ese mismo estereotipo, ¿no? Y entonces, cuando tú te identificas como un perpetrador de violencia doméstica, pues muchas veces necesitas elementos para poder salir de ella y atenderte, ¿no? El mismo Código Penal Federal dice que el tipo de violencia doméstica pues será sancionado con cárcel, pero también con tratamiento psicológico especializado porque he sabido que al estar dentro de un ciclo hombres que ya desgraciadamente efectuaron alguna situación de violencia doméstica, pues pueden volverla a repetir. Entonces, también las organizaciones deben de brindar espacios seguros para que este tipo de situaciones se puedan compartir, que los hombres tengan esa seguridad de poder compartir, que pueden estar en el límite de ejercer violencia doméstica, o en su defecto, pues también un espacio seguro pues para confesar, ¿no? Uno de estas situaciones en búsqueda de un apoyo psicológico que les permita, como les mencionaba, pues salir de esta dinámica en la que pues, muchas veces se ven inmersos. Okay. Entonces, digo, hemos abundado muchísimo. Gracias, Jorge, por toda esta explicación de valor respecto a las organizaciones. Pero lo cierto es también, Jorge, ya estamos en la recta final de esta entrevista. Igual las siguientes preguntas las concretizamos para tener un poquito más de contexto en torno a la perspectiva de género, porque se oye maravilloso todo lo que se tiene que hacer por parte de las organizaciones como un espacio seguro, como mecanismos de que puedan tener mejor comunicación las personas, las mujeres en este caso, que se pueda tener un avance también dentro de la protección hacia las mismas. ¿Por qué? Porque lo que hemos comentado al final del día termina repercutiendo también en el desarrollo laboral. O sea, esta es una parte importante del por qué me debe de generar conciencia para una organización, porque aparte del tema social, del cual somos parte todos nosotros, pero también es cierto que dentro de la productividad de una empresa, pues claro que hay un impacto. Si tú no te fijas, si tú no te das cuenta de la situación en la que se encuentra tu personal, y esta afectación es de carácter también psicológico, pues evidentemente el rendimiento es muy probable que no sea el suficiente. A lo que voy, Jorge, en el sentido de toda la esquematización como nos la has dado de manera abundante, ¿cómo lo bajamos desde la perspectiva de género? Porque se oye muy sencillo, pero cuando tú abordas el tema de la psicología, y yo aquí sí me gusta mucho aclararlo, no es cualquier tipo de terapia, no es cualquier tipo de abordaje y tiene que ser con perspectiva de género. Lo mismo que las políticas institucionales, lo mismo que la política pública. Si realmente queremos ponernos en los zapatos, si así lo podemos llamar,
de la víctima y también del victimario, ¿no? Como bien señalas, la intervención con agresores, con personas con maltratadoras, no es ni mucho menos cercano al tratamiento que se le da a una mujer víctima de maltrato. Entonces, ¿qué opinión te merece ya brevemente, Jorge, este tema de la perspectiva de género en todos estos aspectos? Por supuesto, Alice. La perspectiva de género es súper importante, así como el enfoque de interseccionalidad, ¿no? ¿A qué nos referimos con perspectiva de género para nuestro público que quizá lo ha escuchado mucho, pero no lo tiene claro? La perspectiva de género es esa herramienta a la cual podemos acudir para darnos cuenta que las relaciones entre mujeres y hombres vienen aparejadas de este estereotipo en el que nos hemos construido como sociedad donde la mujer se le considera como inferior. Y entonces estamos hablando que no son relaciones parejas, son relaciones asimétricas, donde desgraciadamente la mujer parte de un punto más abajo que el del hombre, ¿no? Son relaciones de opresión, relaciones de dominio, relaciones de desventaja, donde desgraciadamente las diferencias biológicas de sexo se traducen en desigualdades sociales, ¿no? Y derivado de este estereotipo, en el cual se basa el sexismo y el machismo, ¿no? De esta falsa creencia de la superioridad, pues encontramos que en nuestra sociedad, para el hombre hegemónico, eh, toda persona que no sea hombre, que no sea joven, que no tenga la funcionalidad al hablar de las capacidades, que no sea heterosexual, pues se le puede considerar en esta falsa creencia, pues como inferior, ¿no? Y entonces nos damos cuenta que desgraciadamente las personas que sufren en mayor medida este tipo de violencias, pues son los grupos históricamente puestos en situación de desventaja por estas diferencias, ¿no? Personas con discapacidad, personas de las diversidades sexogenéricas, personas con identidad indígena, por ejemplo, personas mayores, las infancias, personas migrantes, personas afrodescendientes, ¿no? Y entonces, justamente, pues este dominio, pues ha sido sobre estos diferentes grupos. ¿Por qué es importante la perspectiva de género ya para cerrar? Es importante porque nos tenemos que dar cuenta que en esas relaciones, pues existen desventajas y hay que acudir a acciones específicas y a medidas para poder renivelar y que se parta desde el mismo piso de igualdad, ¿no? Que es lo que también busca la igualdad sustantiva. Esto, pues, tanto para normatividad, que si bien en México somos un país de leyes modelo, la realidad es que en política pública, donde se debe de implementar, pues quedamos a deber, ¿no? Efectivamente, como les mencionaba, ¿no? La pandemia ha venido a exacerbar, a acrecentar todos los índices de violencia, ¿no? Vemos los incrementos de llamadas al 911, donde en septiembre de este año eh, encontramos que tenemos un aumento pues, del 7.12% más que el año pasado, que ya era en pandemia, donde hubo un 31.5 mayor de llamadas, ¿no? Tuvimos mayo de este año con el mayor número en los últimos 6 años. Encontramos también, pues, que han subido exponencialmente la atención de víctimas de violencia en los refugios de género que existen en el país, ¿no? Y esto pues también es muy importante porque lo vemos también reflejado que en este año hemos tenido la mayor tasa de feminicidios, ¿no? Si bien ahorita hay una tendencia a la baja, la tuvimos los primeros meses del año y es muy pues, indignante ver cómo los gobiernos dicen que están atendiendo el problema y los feminicidios siguen creciendo. Entonces, este enfoque de género que también organismos internacionales han venido impulsando, que mismo México ya adoptó para sus políticas públicas, para su presupuestación, es decir, para ponerle dinero a cada una de esas acciones de gobierno, pues todavía no se está llevando al 100% a cabo, ¿no? Entonces, para esto hay que ver qué acciones y qué desventajas existen en el interior de los hogares, de las relaciones, para poder dirigir y focalizar política pública que permita pues, que se parta, como digo, de ese mismo plano pues de igualdad, ¿no? Y esto aplica también para lo que se ha denominado el enfoque de interseccionalidad.
donde también nos debemos de dar cuenta como organizaciones y como gobiernos que conforme cada persona, ¿no?, va teniendo una condición, una característica, una situación de las que están identificadas con los grupos históricamente discriminados, pues esta violencia, esta discriminación, pues también va en aumento, ¿no? No nada más se trata de las mujeres, sino las mujeres que tienen igual alguna condición de discapacidad o que pertenecen a la comunidad LGBT, o que son personas migrantes o tienen una identidad indígena o afrodescendiente, sufren mucho mayor violencia y discriminación de las personas que pues se acercan más a este modelo hegemónico que como sociedades hemos venido perpetuando, que es el modelo de lo que se considera como normal, ¿no? Por ahí decían, también y ya para cerrar mi comentario, Alice, que lo normal, lo único que yo veo donde encuentro la palabra normal es en un programa de mi lavadora, ¿no? Entonces, pues Vale. ese es un reto que tenemos. Muchísimas gracias, Jorge. Se nos ha acabado el tiempo, justo a unas 59. Muchísimas gracias, de verdad, por tu participación, por tu entrevista. Como siempre, un placer. Y bueno, pues nos ha quedado muchísimo más claro este tema de violencia doméstica de carácter familiar, de carácter en razón de género, y bueno, y también lo que le corresponde a las organizaciones. Y bueno, pues muchísimas gracias. Si nos puedes regalar en 3 segundos tus redes sociales, por favor, literal, 3 segundos. Con gusto, arroba Jorge Pairó, cualquiera de las redes, o arroba Paipliego en Twitter, y nuestras redes de la consultora, arroba Resilio Consultores, en cualquiera. Muchas gracias, Muchísimas gracias a todo el gracias. público. Gracias, Alice, Gracias, gracias a Jorge. la producción. Gracias. Bueno, pues me despido. Alice Rodríguez, transmitiendo en Género y Acción aquí por Caldero Radio. Y bueno, yo los espero el siguiente miércoles, 1 de la tarde. Me pueden encontrar en Instagram, alice.rodríguez.psicología, e igual www.resilioconsultores.com.mx. Muchísimas gracias, gracias producción, y nos vemos siguiente miércoles, 1 de la tarde. Gracias, gracias Jorge.